Unión y la Patria se da por iniciada esta sesión. La secretaria va a dar lectura a la cuenta. Buenos días a todos y todas, a las diputadas y a quienes nos dan el soporte informático para que estemos funcionando aquí en forma telemática. Ya, se ha recibido una comunicación del jefe del Partido Comunista mediante el cual informa el reemplazo del diputado Amaro Labra por la diputada Carol Cariola durante la sesión de hoy. Una moción que extiende la cobertura de la ley 16.744 a los funcionarios de la salud que contraigan la enfermedad COVID-19 en los supuestos que indican. Un oficio del subsecretario de redes asistenciales mediante el cual remite las glosas presupuestarias en cumplimiento de la ley de presupuesto. Una solicitud de audiencia del señor Ricardo Vitrán, que es de Vitrán y Vitrán Asociados, que es doctor en Economía de la Salud y asesor del Banco Mundial, de Gates Foundation y otros organismos internacionales. Y también ha sido asesor de la Asociación de ISAPRES, del Ministerio de Salud, de la Asociación de Clínicas y otros organismos de salud, a fin de presentar su análisis en la materia en que se refieren los proyectos respondidos que se verán hoy día, sobre la suspensión de la alza de los precios de las ISAPRES. Una solicitud de audiencia de la Asociación de ISAPRES de Chile, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento de la Cámara, están pidiendo ser escuchados en la materia que se refieren a estos mismos proyectos. Y una comunicación de un particular mediante el cual solicita que la Comisión pueda abocarse a legislar sobre la eliminación de las preexistencias por parte de las ISAPRES. Eso es todo. Muy bien. Habría que resolver las personas que están pidiendo ser escuchadas. Sobre la cuenta, exactamente lo que acaba de señalar ¿Ingreso a Jaime González al tiro? Sí, claro. ¿Y ingreso a la señora Victoria Humón al tiro o cuando empecemos? La señora Victoria Humón había pedido formalmente el día viernes, ¿cierto? Así es que la ingresamos. ¿La ingreso al tiro? Sí, y pregunto a los diputados si existe la unanimidad o la voluntad para permitir el ingreso de las otras personas que están en sala de espera, que es el señor Vitrán y algo más, creo. No. Ellos están solicitando ser escuchados. Solamente vamos a escuchar a la señora Bumón, entonces. Sí. El diputado Crispi me pidió la palabra. Ya, espérenme un poquito. Crispi. Pensé que estaban ahora yo acá. ¿Dónde está Crispi? Aquí está. ¿Usted tendrá puesto su micrófono? Ahí. Gracias, presidente. Sí, no entendí muy bien si las personas que estaban afuera querían estar o me imagino que quieran intervenir o no. Pero al margen de eso, yo creo que lo relevante es que podamos votar este proyecto en general hoy día de hoy, porque la tabla dice en lo posible votarla en general, que lo hagamos para poder avanzar con la tramitación del proyecto. Sí. Yo propongo que lo votemos en general y que si necesitamos alguna opinión específica la podamos solicitar o si el que quiere intervenir pueda venir, si que quieren en un aspecto puntual. Pero me parece importante que lo votemos en general. No sé cuál es la opinión del resto de los diputados, si habría unanimidad en ese sentido. ¿Sí? Muy bien. Veo que sí, ¿no? El diputado Macaya parece que está pidiendo hablar. Y el diputado Juan Luis Castro también. Están en el otro lado. Ya, perfecto. Macaya, por el diputado Macaya. Gracias, presidente. A ver, yo no tengo inconvenientes y creo que al final vamos a terminar votando igual. Pero lo único importante es ver que podamos escuchar las opiniones de personas que el señor Vitrán entiendo que se ha desarrollado en temas de salud hace harto rato y la asociación de ISAPRES algo tiene que ver con este proyecto, así que creo que sería importante poderlo escuchar sin perjuicio de que entiendo que ahí reglamentariamente tenemos un inconveniente con eso. Yo no sé qué nos dice la secretaria, o sea, si podemos escucharlo, yo no sé si hoy día, no sé cuál es la disponibilidad de ellos, pero lo que me complicaría sería que no lo escucháramos y lo votáramos igual y después no pudiésemos escucharlo. Ese es el tema. Oye, diputado Macaya, si lo votamos en general y antes de comenzar a votarlo en particular en la próxima ocasión lo pudiéramos escuchar, ¿se pudiera hacer, señora Ana María? A ver, ustedes saben que reglamentariamente ni aún por unanimidad se puede escuchar después, en términos generales se puede escuchar después de que se vota en general, salvo para un aspecto en particular sobre el tema. Se podría... no sé, pues ustedes, esa es la norma reglamentaria.
Entonces se podría señalar que tienen alguna duda en relación a algo, en relación a lo particular. Ahora, podría ser que la secretaria en este momento, como solamente estaría la señora Gumón, trate de ubicar a estas dos personas porque por lo menos ambas mandaron su teléfono. Si es que ellos pudieran o quisieran integrarse hoy día, podría ser. No sé, en realidad son las alternativas. Yo creo que es más práctico dejarlo que venga por tema específico porque Ya. es un tema, así que el tema específico va a ser el mismo que el tema general, o sea, ¿cierto? Entonces, ahí lo acomodamos para poderlo escuchar en algún exacto, tema para que específico. no nos estemos sobre la marcha, sino que como es un tema bastante puntual, entonces yo creo que lo podemos hacer así. Lo dejamos de esa manera entonces. Entonces sería para la próxima sesión estas dos personas. Y en la próxima sesión les invitamos a las dos personas. Me parece de toda justicia que ellos estén en la comisión en un tema que es relevante y que ellos tienen opinión, y opinión fundada, etc. Uno podrá estar de acuerdo o no, ese es otro tema, pero ellos tienen opinión. ¿Sí? Muy bien. El diputado Juan Luis Castro también tiene levantada la mano. Ya, perfecto. El diputado Juan Luis Castro. Y la tiene levantada sí, virtualmente. Y Víctor Torres también, sí. Sí, también. Se la doy a Juan Luis Castro. Ya, yo creo que él tiene que... ¿Sabe, sí, diputado? No lo vemos, solamente lo escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. No, está bien. Si se acordó traer a los invitados pendientes para la próxima sesión, no tendría problema. Sí, están todos de acuerdo, porque me parece importante escucharlo, por la misma razón, aunque estemos no de acuerdo con ellos, pero son incumbentes en el tema. Así que si está acordado así, me parece bien, para la próxima semana. Perfecto. Diputado Víctor Torres. Tiene que usted dar su micrófono ahí. No, la verdad es que ya lo resolvió el presidente, era respecto al punto que se está discutiendo y coincido, si van a invitar, ahora podrían invitarse fuera de una sesión legislativa y exponer igual ellos el punto sin romper con el reglamento, porque el reglamento establece que respecto de la discusión legislativa no pueden venir después de una votación en general, pero si se invita a exponer en general en una sesión para escuchar a invitados, como ha ocurrido respecto de distintos otros temas, también podría ser una alternativa, no en una sesión legislativa. Lo único claro es que no nos vamos a privar de escucharlos, ¿cierto? Pero ya lo resolvió, por eso. Perfecto. Ya, muy bien. Resuelto todos los temas de la cuenta. ¿Varios? ¿No hay varios? Andrés Celis. Tiene que usted dar su micrófono, diputado Celis. Ya, ahí sí. Bueno, un saludo a todos, todas. Yo quería, para más adelante, presidente, que se pudiese invitar al jefe de inversiones del Ministerio de Salud, don Diego Solar, a alguna sesión, cuando usted lo estime conveniente, porque yo tengo varias dudas respecto a distintos hospitales y centros de salud en general que se están construyendo aquí, ¿no? Así que quería dejar nomás esa solicitud cuando usted lo estime pertinente. Muy bien. Gracias. Me parece. ¿Algo más? ¿Algún otro varios? Yo quería presentar varios que tienen que ver con estos hechos que hemos conocido en Melipilla, ¿cierto? Que han sido de conocimiento público respecto al supuesto actuar de un médico con la no atención a algunas funcionarios de Carabineros de Chile. Y yo quería que esta comisión le pidiese al ministerio, probablemente al subsecretario de REO, al señor ministro, que nos envíe la información detallada sobre cuáles son las acciones que se están tomando en relación a este punto, dado que es un hecho relevante, que en donde hay opiniones disímiles, no es una sola opinión, ha sido de conocimiento público y creo que esta comisión deberá pronunciarse sobre algo que ocurre en un establecimiento de la red asistencial. No sé si habría acuerdo en ese sentido. Muy bien. Entonces, se lo enviamos. No sé si al ministro o al subsecretario de redes, no tengo claridad.
¿Cuál es la sugerencia de Ana María? Al ministro. Al ministro, perfecto. Y él que derive. Y él decida quién prepara la respuesta. Perfecto. Muy bien. Entonces, no habiendo más varios, ¿sí? ¿No hay más varios? ¿Nadie? Muy bien. Vamos a la orden del día, ¿cierto? Que esta sesión tiene por objeto conocer sobre los boletines refundidos, ¿cierto? Los 13.502, 13.503 y 13.504 que vimos la sesión pasada respecto a su admisibilidad, ya quedó votado aquello. La señora representante de Politopedia, ¿cierto? La señora Victoria Pumón, que gentilmente había accedido a estar con nosotros la vez pasada, había quedado con unas preguntas pendientes y solicitó poder responder esas preguntas y otras que tuviera en la comisión, y por eso está acá con nosotros. Así es que yo le dejaría la palabra a ella primero, para que finalmente, si quiere ella responder las preguntas de la vez pasada, y si se generan otras preguntas, las podamos realizar también. Adelante. Sí, tendrás... Ay, perfecto, muchas gracias, buenos días, mucho gusto verlos a todos. Yo había quedado en la sesión del 8 de junio con varias preguntas que hicieron los honorables diputados y la señora diputada, la señora Jimena Sandón, y quiero precisamente, a través de usted, señor presidente, poder responder esas preguntas. En primer lugar, se me indicó con respecto a el modelo que nosotros presentamos y además respecto a que el foco de estos proyectos de ley está centrado en las personas. Y precisamente de eso se trata. Yo quiero explicar en primer lugar que para nosotros la obligación de las ISAPRES en este contexto de pandemia y siempre son, a mi juicio, tres. La primera es que las ISAPRES deben dar cobertura total o la mayor cobertura posible a todo lo relacionado a las patologías COVID. O sea, no solamente el diagnóstico, también el tratamiento, los tratamientos, pero además nos vamos a encontrar con un escenario que fue una reflexión que surge después de una intervención del diputado doctor Castro, respecto a qué va a suceder ex post la pandemia y cómo pacientes que han salido, han estado con largas hospitalizaciones, se genera una rehabilitación posterior y al mismo tiempo qué secuelas pueden quedar. Todo ese escenario, que es un escenario que aún no podemos nosotros dimensionar, va a tener que ser cubierto de alguna forma por los seguros de salud. Por lo tanto, a mi juicio eso es una obligación que va a ir en el tiempo y va a requerir que las ISAPRES se comprometan a entregar esa cobertura integral de alguna forma y por lo tanto financiar. Después, yo encuentro que hay otra obligación por parte de las ISAPRES y que es poder responder en el tiempo al nuevo escenario. No solamente tenemos el escenario de pandemia, sino que después nosotros estamos calculando que va a venir un escenario de una epidemia en el sentido de prestaciones y que no se dieron en su momento, y seguramente va a haber mucho paciente que va a requerir volver a retomar sus tratamientos crónicos, que van a tener que volver a retomar sus tratamientos, intervenciones quirúrgicas que no se realizaron, y lamentablemente por el hecho de haber postergado tal vez esas prestaciones de salud, lleguen mucho más descompensados ya a fines de año o a principios del próximo. Entonces, a nuestro juicio, es obligación también del asegurador poder generar un espacio en el cual se comprometa con ese financiamiento del escenario que aún no hemos podido proyectar. Y eso también nos lleva a que la obligación de las ISAPRES es tener una viabilidad financiera. Y por lo tanto, nosotros evaluamos el impacto de los tres proyectos de ley, de las iniciativas que se están evaluando hoy día y que se votarían en general, desde ese punto de vista. ¿Cómo podemos generar
un espacio adicional de protección financiera actual para el cotizante de ISAPRE, pero al mismo tiempo un equilibrio de viabilidad financiera para los escenarios que pueden venir o vendrán en el futuro. Y me gustaría entonces, por lo tanto, ir a las preguntas claras del modelo. La diputada Osandón nos pregunta si en el modelo nosotros consideramos el menor gasto que las ISAPRES están teniendo respecto a prestaciones no COVID. Lo primero que tenemos que decir que es verdad que las ISAPRES están teniendo un ahorro en prestaciones no COVID. En nuestro modelo, nosotros estamos considerando aproximadamente 440.000 millones en ese ahorro. Ahora, ese ahorro es consistente con lo que declaran las clínicas este fin de semana en la prensa de un 40% menos de ingresos. ¿Ah? Y por lo tanto, nos quedamos tranquilos porque nosotros en nuestro modelo proyectamos que ese menor ahorro en el fondo iba a generar en los números de estos meses seguramente números azules para las ISAPRES. ¿Ah? Y eso es algo que no se puede, que es importante tenerlo sobre la mesa y analizarlo. Lo que sí nosotros planteamos en el modelo del 8 de junio pasado, patologías COVID para un total de 300.000 contagiados. Y lamentablemente nos hemos encontrado con que esa cifra la vamos a alcanzar probablemente a fines de este mes o a más tardar la primera semana de julio. Y por lo tanto, estamos considerando que esta pandemia se escapó mucho más allá de todo lo que nosotros habíamos considerado al principio del año. Principio de año donde fue la conversación que tuvo el superintendente de salud con las ISAPRES y que generó esta circular de freno del alza del plan. Y por lo tanto, claramente el escenario es mucho más dramático de lo que se había pensado en un minuto. Y por eso es que yo vuelvo a llamar a la flexibilidad. Ahora bien, ¿creemos que hay espacio para hacer un esfuerzo mayor por parte de la ISAPRE? Sí, consideramos que sí hay espacio. ¿Qué tipo de escenarios creemos que nosotros que es fundamental de proteger? En primer lugar, bueno, como ya lo dije, que el cotizante ISAPRE tenga la mayor cobertura posible para las prestaciones COVID. Y en segundo lugar, que aquel cotizante de ISAPRE que ha perdido el trabajo, que ya se ha gastado los seguros de cesantía que las ISAPRES tienen, e incluso los periodos de 2-3 meses que algunas ISAPRES están dando adicionales de seguro de cesantía, no quede desprotegido, o sea, no deba irse al FONASA porque la pandemia se nos alargó en el tiempo. Y no solamente estábamos considerando que podría ser el mes hasta junio, julio, sino que también tenemos que considerar meses adicionales. Entonces, en ese sentido, nuestra propuesta de prosperar, digamos, toda la iniciativa, es aprobar o, digamos, resolver en parte una alternativa del proyecto 13.502, en el cual consideramos que se alargue lo que ya se generó en la instancia de negociación con la Superintendencia de Salud hasta marzo del próximo año. Eso significa, como yo dije el 8 de mayo, de que hoy día esta alza de julio, las personas realmente lo van a vivir en sus ingresos que corresponden al mes de diciembre. O sea, un dependiente, la empresa tiene que pagar su sueldo a finales de noviembre y a la ISAPRE le pagará en diciembre, y un voluntario tiene que pagar aproximadamente el día 10 de diciembre su alza del precio base del plan. Por lo tanto, va a los sueldos o ingresos de diciembre. Nuestra propuesta sería, por lo tanto, tomando la inspiración de la diputada Osandón, alargar esta medida hasta marzo del próximo año, y eso implicaría un gasto adicional de aproximadamente 28.000 millones para el sistema asegurador, y proteger aquellos ingresos o proteger
en el fondo, que las personas que han estado en el sistema ISAPRE pagando su seguro de salud en forma cotidiana y que por razones de la pandemia social que implica el COVID-19 haber quedado cesante, no sea expulsada al FONASA también en el mismo periodo. Nosotros ahí calculamos que estamos hablando de unos 60.000 millones adicionales. A nuestro juicio, ese es un escenario económicamente viable de resolver, entendiendo que para 400.000 casos, que es lo que nosotros ahora por lo menos podemos llegar a tener en nuestro país, el gasto por COVID es aproximadamente 430.000 millones. Y las ISAPRES se tienen que hacer cargo, entendiendo que la facturación de las clínicas se demora. Entonces, los casos hoy día probablemente no podemos capturar en el resultado del mes de las ISAPRES aún esa facturación. Entonces vamos a tener meses de las ISAPRES con muy buenos números, pero que se va a ir acotando en el tiempo. Por lo tanto, para tener una viabilidad del proyecto, una viabilidad del sistema, y que también las ISAPRES puedan resolver y en algún minuto apoyar también al sistema prestador a volver a un ritmo de prestaciones no COVID, de consultas de especialización, intervenciones quirúrgicas no electivas que no se pudieron realizar, es importante que las ISAPRES, estos fondos que hoy día se ve que van a tener, deban de alguna forma manejarlos, porque sabemos que el gasto que se nos viene adelante va a ser bastante importante. Eso sería mi explicación, señor presidente. Muchas gracias, señora Verónica. Me ha pedido la palabra don Javier Macaya, diputada Macaya. Gracias, presidente. Una consulta. Yo quizás en términos de la focalización de los esfuerzos que estamos haciendo durante esta pandemia, quisiera preguntarle a Victoria, ¿cómo ve este proyecto quizás en la comparativa con generar un beneficio desde el punto de vista de la focalización para las personas que cotizan en la ISAPRES, que son las personas con más recursos comparativamente hablando con el resto del sistema, y particularmente con los cotizantes de FONASA, porque acá de repente a uno se le olvida que en FONASA, salvo los que están en el tramo A, que son los que no cotizan porque no tienen ingresos y que son personas que obviamente no tienen ninguna cotización, en el tramo B, C, D y E hay cotizaciones en el sistema de salud FONASA. ¿Por qué enfocar, y un poco en la lógica de cómo somos capaces de entregar un beneficio en tiempos difíciles, ¿por qué enfocar los esfuerzos en los afiliados del sector ISAPRE y no enfocarlos en los afiliados del sector FONASA? ¿Cómo ve esa dicotomía? Porque se ha visto y es parte de las discusiones que hemos tenido en estos días respecto a proyectos de ley, cómo somos capaces de generar esfuerzos en tiempos de pandemia y necesidad económica para muchas personas. ¿Cómo ve que un proyecto como este pueda eventualmente ver la luz y no hacerlo un proyecto que eventualmente pudiese beneficiar a los usuarios de los tramos B, C, D y E de FONASA, que son precisamente además las personas que probablemente están sufriendo más duramente las consecuencias de la pandemia? ¿Sí? Bueno. Ahí sí. Ya. Muchas gracias por la pregunta, diputado. A ver, respecto a focalización, a mí se me genera una controversia importante, porque desde el punto de vista de focalización, creo que esta pandemia la está viviendo todas las clases sociales, que es algo absolutamente, el COVID le ha llegado a todo el mundo. Y claramente las personas de FONASA, por sus condición de hacinamiento, condiciones sociales distintas a las personas de ISAPRE, lo viven en forma muchísimo más dramática, y para eso está claro que el Ejecutivo ha generado múltiples apoyos, serán suficientes o el máximo esfuerzo que se ha hecho hasta el momento para apoyar socialmente y temas de ingreso a esos grupos familiares. La gente de ISAPRE también
hay algunos grupos que se han visto afectados. O sea, nosotros estamos calculando en este modelo que presentamos alrededor de un 10% de personas que podrían perder sus ingresos, su trabajo. Y también desde el punto de vista de focalización, diputado, creo que sacar personas del sistema ISAPRE para llevarlos al FONASA es un tema de injusticia con el sistema de FONASA porque esa persona que se va al FONASA puede quitarle recursos, obviamente, a los más vulnerables, precisamente en esta pandemia. Entonces, si a mí me dice, me da un espacio, porque claramente los números no dan para los impactos de los tres proyectos de ley. O sea, no dan. Si tengo que focalizarme en algo para los cotizantes de ISAPRE, yo me focalizaría en proteger aquellos empleos de los voluntarios e independientes que después de utilizar sus seguros de cesantía no sean expulsados al FONASA por un tiempo determinado que debería ser determinado por el tema de pandemia. Porque creo que es de toda justicia, dado el escenario que se está viviendo, poder recibir las atenciones COVID y no cargar al FONASA con esos cotizantes adicionales. Esa sería mi respuesta. Muy bien. ¿Alguien más ha pedido la palabra? Al parecer no. Yo quería decirle que, a mí me extraña un poco de la presentación el extremo cuidado que se visualiza o se escucha en relación a la ISAPRE, que son el 15%, ¿cierto?, de la población respecto al número de personas que se ve afectada. Esto va a ser muy importante y muy significativo en el sistema público. ¿Sí? Esto va a ser realmente importante. Hoy día el sistema privado respecto al aporte que ha hecho en lo que es la pandemia ha sido bastante exiguo. ¿No? Ha sido poco. ¿No? De hecho, son pocas las ISAPRES que tienen la PCR gratis, no todas. Algunas cobran, ¿cierto?, la PCR, siendo que a mi entender debe haber sido un examen gratuito en una pandemia, por ejemplo. El número de prestaciones son mínimas, son mínimas, son muy pocas. Ya habían aumentado con antelación, ¿cierto?, tanto lo que es la prima GES, ¿cierto?, como las primas, ¿cierto?, respecto a los planes, que es la materia que estamos viendo. Entonces, esta migración masiva que se supone siempre que ocurriría desde el sistema ISAPRE a FONASA, yo encuentro que es una cuestión que no sé qué solidez tenga en que eso vaya a ocurrir realmente, porque probablemente este 15% de personas que hoy día están en ISAPRE son pocas las que se vayan a mover de allí. El grueso de la población y los grupos más vulnerables y los grupos que están siendo sujetos de políticas públicas de parte del gobierno y de esta Cámara de Diputados, está concentrado en un sector que ellos no están en ISAPRE, y hay una buena parte de las otras personas que no han recibido beneficios porque están en una situación bastante intermedia, que tampoco están en ISAPRE. Entonces, yo creo que la migración, esto para mí es un supuesto que desde el punto de vista de los grupos más comprometidos no resiste mucho un análisis tan claro, tan categórico. Yo centraría mi preocupación hoy día fundamentalmente en cómo el sistema público, como el financiamiento público, es capaz de responder, ¿cierto?, a más de 1,5 millones de personas que no han recibido atención, las 230.000, ¿cierto?, patologías, GES, garantías que están pendientes. Yo creo que ahí hay un tremendo problema, ¿cierto?, financiero, económico, y yo creo que allí debiésemos centrar nuestras atenciones. En ese sentido, le encuentro razón al diputado Macaya en parte de los comentarios que él hace. Entonces, yo creo que este proyecto a mí me parece que avanza en un sentido bastante correcto, porque
Las ISAPRES hoy día han pasado un veranito de San Juan. Han pasado un veranito de San Juan. Y yo escucho a Victoria que dice algunas prestaciones que probablemente uno dice, claro, esas prestaciones van a volver a ocurrir en el futuro. Pero no es tan cierto, porque hay un tema de oportunidad, ¿cierto? La señora que tuvo un sangrado, ¿cierto? Y que necesitaba ir con urgencia y no fue, ya no fue. La persona que necesitó ir a hacerse un control de crónico y no se lo hizo, ya no se lo hizo. ¿Ah? Y así una gran cantidad de consultas y de exámenes que quedaron pendientes no se van a hacer nomás, porque por un tema de oportunidad de la prestación. Entonces va a haber parte de las prestaciones que hoy día están pendientes, particularmente yo creo que las quirúrgicas, que esas sí van a ocurrir. Sí van a ocurrir. El grueso de sí van a ocurrir. Pero las otras prestaciones, que son las prestaciones ambulatorias, ya no fueron ya. Y eso no es menor respecto a las utilidades que puedan generar o tener la ISAPRE en la materia. Diputado, no sé sí, diputado, mire, yo concuerdo absolutamente con su análisis. Sí, por eso lo primero que digo es que yo veo que hay espacio para generar mayor protección por parte de las ISAPRES. Eso yo lo digo. Lo que sucede es que no veo que exista el espacio financiero para todo lo que se está proponiendo. Por eso mi propuesta era acotarlo. Me preocupa, sí, el estado de salud en el cual pueden llegar esas personas a esos crónicos que no se han visto, las mujeres, el adulto mayor, cuál va a ser el estado de salud y cómo se va a generar este retorno a volver a una especie de normalidad de nuevas prestaciones no COVID. ¿Ah? Y también porque las ISAPRES juegan un rol importante en el financiamiento de esas prestaciones. Y creo que las ISAPRES deben estar mirando el escenario, no pensando en cuántas utilidades voy a tener este año, sino que en cómo voy a financiar el escenario futuro. Y para ese escenario futuro hay una variable que no tenemos, que es la variable de contar con la información mensual de lo que está sucediendo. Y la única entidad que puede tener esa variable es la Superintendencia de Salud. Porque hoy día no sabemos realmente cuánta gente está utilizando su seguro de cesantía en las ISAPRES. No sabemos que hay aproximadamente 1.000 personas que se han hospitalizado por COVID en las ISAPRES, ¿ah? Porque ya se están generando los procesos de facturación, pero como los procesos de facturación son largos, esos montos van a ir saliendo de las ISAPRES en el tiempo. Entonces, a mí me gustaría solicitar, digamos, con mucha humildad, poder contar también con la mayor cantidad posible de cómo ha sido la gestión de las ISAPRES. Además, otro esfuerzo importante, hay una ISAPRE que tiene copago cero para prestaciones COVID. Creo que las otras ISAPRES también podrían hacer esfuerzos en ese sentido. Hay una o dos ISAPRES que, además del seguro de cesantía, agregaron 2 o 3 meses adicionales a los seguros de cesantía. Creo que también las ISAPRES deberían generar mayor compromiso en ese sentido con sus clientes para poder protegerlo. Generalizar algunas propuestas que han hecho unos u otros para todo el sistema. ¿Ah? Mi cuidado no tiene que ver con las utilidades que reciban las ISAPRES, sino que tiene que ver con que las ISAPRES realmente sean capaces de cumplir con su obligación. Y su obligación es proteger justamente en los momentos de mayor necesidad. ¿Ah? Eso es, diputado. Muy bien. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguien va a pedir la palabra? Muy bien. No habiendo más palabras, entonces vamos a votar en general este proyecto. Y vamos a hacer los análisis, no va a hacer la conversación, discusión en particular, y vamos a crear el espacio para que vengan las otras personas que nos han solicitado, pues temas específicos, y después vamos a votar en el futuro en particular. Adelante, entonces, ¿sí? Entonces ustedes van prendiendo su micrófono cuando tengan que votar, por favor. Quiero agradecerle a Victoria su presencia. ¿Eh? Muchas gracias, don diputado. Ahí silencié a la señora Victoria y los demás van prendiendo sus micrófonos, por favor, ¿ya? Ya, diputado Belolio no se encuentra.
Diputado Juan Luis Castro. ¿Usted puede dar su micrófono? Sí, a favor es mi voto. Diputado Andrés Celis. Es su micrófono. Sí, a favor. A favor. Miguel Crispi, su micrófono. Ahí, a favor. Diputado Jorge Durán. Jorge Durán, su micrófono. Ya, parece que no lo veo y no lo escucho. Sigamos y después al final Sí. Diputado Sergio Gaona. Su micrófono, por favor. Sergio Gaona. A favor en general. Diego Ibáñez. Su micrófono. Sí, ahí sí, a favor. Diputada Carol Cariola. Ahí sí. Hola a todos y todas. Voto a favor de este proyecto y en contra del abuso de las ISAPRES. Diputado Javier Macaya. Yo me abstengo, presidente. Jimena Osandón. A favor. Patricio Rosas. Patricio Rosas. No está. No está, ¿no? No. Víctor Torres. A favor del proyecto. Jorge Durán. Ahí está la foto nomás, pero la verdad es que no. Claro. Así que no. Patricio Rosas no tampoco ha ingresado nuevamente, ¿no? Estaba adelante. Ya. Andrés Celi quedó pendiente, me parece. No sé si está. No, Andrés Celi votó. ¿Votó? El ya. que había quedado pendiente era Jorge Durán, que no está, y Patricio Rosas, que lo volvía a señalar que él está. Mire, acaba de ingresar el diputado Belolio. Sí, que vote, no hay problema. Espérese que no lo veo acá en... Ay. Jaime Belolio. A ver, diputado Belolio, ¿usted tiene su micrófono? ¿Tiene que desconectar su micrófono? Ahí sí. Ahí me dio la palabra. Muchas gracias, secretario y presidente. Lamento haber llegado justo a este instante, pero estoy en paralelo en la Comisión de Educación y sé que estaban votando. Así que nosotros votamos porque este proyecto era inadmisible. Hicimos la fundamentación al respecto de por qué esto era ámbito de seguridad social y, por tanto, iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Sin embargo, uno entiende que le gustaría poder avanzar en materias como esta y es más bien la lógica del Senado, que ha detenido por más de 7 años el poder seguir avanzando en una reforma verdadera a las ISAPRES. Así que por eso me voy a abstener. Diputado Ricardo Celis. A favor. Ya, entonces Patricio Rojas no ha llegado. Ya. 2, 4, 6, 8, 9 a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Muy bien. Entonces, aprobado en general. ¿Se inicia la discusión particular ahora? Iniciamos la discusión en particular. Habíamos visto en su oportunidad hacer una redacción que se le había encargado en esa ocasión, si no me equivoco, habían concordado los mocionantes,
a la diputada Jimena Osandón. No sé si ella va a hacer una presentación de del artículo único y el artículo único transitorio que concordaron y dieron una redacción que es la que tenemos a la vista. Sí, claro, presidente, esto la verdad que se trabajó también con los demás asesores, para que usted sepa. Estuvo trabajado. ¿Lo podemos leer para que lo tengamos claro? Sí. Todo? O sea, ¿se lo puedo mandar a Ana María? Ana María, ¿tú lo tienes? ¿Es el mismo que tenía la vez pasada? Sí, me imagino. Sí, se los mandé a todos a los correos, sí, pero se los podemos mandar de nuevo. Sí, pero para la discusión, para que sepamos de qué estamos hablando, leerlo para que... ¿Sí? ¿Se lo leo? Sí, por favor, Jimena. Diputada. Ya. Ahí lo tenemos en pantalla. Ya. Artículo único, incorpórase en el decreto con fuerza de ley número 1 del 2005 del Ministerio de Salud. El siguiente artículo 197 bis nuevo. Artículo 197 bis. Las instituciones de salud previsional estarán impedidas durante la vigencia de una alerta sanitaria declarada por la autoridad competente y hasta 180 días siguientes a la cesación de este periodo de ejercer las facultades que le confiere el inciso tercero del artículo 197 y los numerales 1 y 2 del artículo 201 del decreto con fuerza de ley número 1 del 2005 del Ministerio de Salud. Asimismo, estarán impedidas de aumentar el precio de los planes de salud o limitar o disminuir sus prestaciones y beneficios. Artículo único transitorio. En caso de que una institución de salud previsional haya hecho uso de las facultades a que se refiere el artículo único de esta ley entre los días 18 de marzo del 2020 y aquel en que terminare la alerta sanitaria declarada por COVID-19, deberá reembolsar al cotizante lo pagado en exceso, dejar sin efecto el término del contrato o restablecer las prestaciones y beneficios de salud, según corresponda. Lo anterior deberá ser realizado por la institución de salud previsional en un plazo no superior a los 30 días corridos. Muy bien. ¿Podemos sacarlo del compartir pantalla? Eso. Muy bien. La palabra. Yo quisiera hacer una observación respecto al refundido que hace la diputada Sandón. Sí, le doy la palabra a don Jaime González. Que me llama la atención que el boletín 13502 habla de estado de excepción constitucional. El 503 también habla de estado de excepción constitucional y el 504 habla de epidemia en alerta sanitaria. Entonces, creo que allí hay un tema... Esa es la discusión. Perfecto. Ese es el punto de discusión. Mayoritariamente. Entre otras que pudiera haber. Perfecto. Me ha pedido la palabra el Ejecutivo, don Jaime González, por favor, y después don Miguel Crispi, diputado Crispi. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Hacer presente, tal como dijo el diputado Belolio, que nosotros hicimos mención a la inconstitucionalidad del proyecto, sin perjuicio de lo cual se votó, sin perjuicio de lo cual y entendió que el proyecto sigue avanzando en tramitación. A nosotros nos gustaría hacer presente que la suspensión de la facultad de revisar o de realizar algún aumento por parte de la ISAPRE de los precios de salud, en la forma en que está redactado, a nosotros nos parece que requiere al menos de una revisión, porque se podría generar una superposición de procesos de revisión, considerando que la facultad se ejerce anualmente. Por tanto, al leer el texto del proyecto de ley y nuevamente al leer este texto que ha sido presentado por la diputada Osandón, se podría interpretar que la ISAPRE tendría el derecho a ejercer 2 veces el derecho a revisión del precio. Esto es, la suspendida una vez que cese el estado de excepción constitucional o el decreto de alerta sanitaria de acuerdo a lo que se resuelva, y la que le corresponde a la anualidad en el curso del periodo posterior. Eso es, presidente. Yo creo que la redacción
nos salva ese comentario que había hecho el superintendente en la última sesión. Muy bien. Me ha pedido la palabra el diputado Miguel Crispi. Y se la dejamos ahí. A ver, esperen un segundito, que no lo veo. A ver, ¿dónde se lo voy a arrancar? Ahí está. Tiene que usted sacar su micrófono. Estaba esperando que me dieran el micrófono. Gracias, Ana María. Sí, presidente, no. Sobre el tema de generar este impedimento al aumento de planes durante alerta o excepción constitucional, yo soy partidario de que sea durante una excepción, porque es más o menos la misma discusión que tuvimos para el tema de entrega de información sensible bueno, lo que discutimos en la ley anterior. Y la alerta sanitaria es común que se levanten por distintas situaciones, muchas de las cuales no tienen que ver ni siquiera con los planes de salud de una ISAPRE. Y efectivamente el tema de una condición como la que estamos hoy día, la excepción constitucional como la que estamos, que restringe, por ejemplo, la movilidad de las personas, tiene que ver porque hay una afectación en una parte de una afectación económica y una afectación a la eventual cobertura de salud que se pudiera tener. Entonces, yo al menos creo que debería ser una excepción en contexto de excepción constitucional. Solo lo que dice el asesor del ministerio, don Jaime, habría que revisarlo, pero lo estamos revisando ahora. Entonces, si tienen una propuesta distinta, estaría bien que la presentaran, porque estamos en eso. Sí, ¿dónde está el reparo en particular? Tal vez sí. ¿Alguna otra palabra sobre el tema? Sí. Diputado Sandón. Sí, presidente. Como bien dice el diputado Crispi, entre los asesores existió harta conversación. Y la verdad yo también creo que el tema, como usted bien lo puso en un principio, que hay que acotar bien, porque existen muchas alertas sanitarias que no van de la mano a un estado de excepción. Yes. Y justamente en la línea de lo que está diciendo el diputado Crispi. O sea, habría unanimidad entre los mocionantes que esto fuese en un estado de excepción constitucional. Sí. ¿Sí? Al menos yo. Perfecto. Y don Jaime González, ¿dónde está el cambio de redacción que a él le produce una dualidad en la lectura? Presidente. Sí. Presidente, es que tal como está propuesto la redacción que compartió la diputada Osandón, no queda resuelto el asunto, como ya lo mencioné. Si cesado el estado de excepción constitucional, se va a poder, por parte de la ISAPRE, volver a revisar ese proceso acabado el estado de excepción constitucional. Ahora, nosotros hicimos reserva de constitucionalidad respecto al proyecto de ley, nosotros mantenemos que en materia de iniciativa exclusiva por parte del presidente de la República, lo hizo el diputado Macaya. Eso está resuelto. Tal como hizo el diputado Macaya, y nosotros cumplimos con hacer o levantar el punto tal y como lo hemos manifestado. Don Jaime González, eso ya está resuelto en esta comisión, ¿cierto? Este es un punto resuelto. Así que yo entiendo que lo que usted señala es que una vez cesado el estado constitucional y terminados los 180 días que señala, ¿cierto? El artículo correspondiente, la ISAPRE pudiera volver, si es que le corresponde por año calendario, volver a revisar. ¿Ese es el punto? Revisar los planes, pudiera hacerlo. ¿Ese es el punto? ¿Sí, más lo entiendo? ¿Sí? Así es, presidente. Así es, presidente. Y la redacción propuesta del boletín 15.302, perdón, 13.502-11, y esta misma no resuelve ese punto. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra palabra? A ver, se me están diciendo que hay una indicación de la diputada Hernando. ¿Así? Estoy pidiendo que me la manden. A Cristian estoy pidiéndolo. A ver, diputada Hernando. Marcela Hernando. Por mientras, ¿para que diga? me toca porque Diego Ibáñez, Víctor Torres y la diputada Hernando, mientras buscamos ahí el documento. ¿Ya? Diego Ibáñez, Víctor Torres y la diputada Hernando. Presidente, sí,
No estoy muy convencido de cambiar el momento de aplicación desde el estado de excepción constitucional a la alerta sanitaria, o viceversa. Pero la alerta sanitaria fue el 7 de febrero, el estado de excepción constitucional fue el 18 de marzo, y actualmente puede suceder que ante la hipótesis de terminar con el estado de excepción constitucional, evidentemente va a continuar un estado de alerta sanitaria como el que ha ocurrido en... Oye, ¿por qué se puso solo alerta sanitaria y se fue aquí? Jimena Sandón, ¿estamos escuchando? Claro que eventualmente en la medida en que baje el estado de excepción constitucional va a continuar el estado de alerta sanitaria probablemente por un par de meses más y no necesariamente va a coincidir con 180 días, ¿no? Claro, con 180 días. Por tanto, yo para hacerlo quizás más aplicable al caso concreto, yo mantendría el momento desde la alerta sanitaria, quizás mencionando expresamente las razones de porque es un acto administrativo que tiene que tener una fundamentación y se señala que es a propósito de la pandemia. Agregaría la fundamentación de alerta sanitaria por pandemia COVID o algo por el estilo, pero que también permita no hacer una modificación de la ley una vez que baje el estado de excepción constitucional y que a posterior continúe una alerta sanitaria. Eventualmente las ISAPRES podrían allí hacer uso del 197 o del 201, incluso con la alerta sanitaria, y eso me parece que va contra el principio que quisiéramos regular. Eso, presidente. Perfecto. O sea, yo entiendo, diputado Ibáñez, que usted señala que hacer esto de los 180 días pudiera ser una complicación en lugar de facilitar claro. el resguardo de el mes anterior, hay un mes que nos queda antes entre la alerta sanitaria y el estado de excepción constitucional, y puede que al final del estado de excepción constitucional nos falte tiempo para lograr digamos, resguardar los derechos que se pretenden con o las perspectivas de derechos que se pretenden con este proyecto. Por lo tanto, sí que el principio es acotar esto particularmente al momento de COVID que estamos viviendo. Yo agregaría que la alerta sanitaria producto de la pandemia que estamos viviendo, del COVID, y que es lo que se señala en el transitorio, que señala expresamente que hace alusión al actual decreto con su respectiva fundamentación en el COVID-19. Perfecto, gracias. El diputado Víctor Torres. Y después la diputada Hernando y después el diputado Belolio. Sí, yo tiendo a pensar de manera similar respecto a lo que ha dicho el diputado Ibáñez, porque efectivamente nosotros podríamos mantener la alerta sanitaria y haber terminado, por ejemplo, con el estado de excepción constitucional cuando vencieron los 90 días originales. Y eso no significa que esté resuelto el problema hoy día de las personas, digamos, ¿no? Porque perfectamente podríamos seguir con determinadas decisiones que impidan que las personas hoy día tengan la capacidad de poder sostener un pago de un plan y además la subutilización de los mismos que ya se ha conversado en este caso. Respecto a la capacidad de la ISAPRES de poder después reajustar sus planes, yo más que preocuparme de si van a tener la opción de hacerlo, me preocuparía de los abusos que van a existir por pandemia. La ISAPRES hoy día hacen alzas ilegales, ¿ya?, de los planes, y post pandemia, producto de esta suspensión, podrían eventualmente realizar alzas abusivas sin ningún tipo de justificación, de manera ilegal, como lo están haciendo hoy día, y eso generar un doble problema a los usuarios. Yo me preocuparía, digamos, más bien de eso, que de si van a tener la posibilidad o no de poder resolver la situación de sus alzas anualmente. Esas dos cosas, presidente. Gracias. Muy bien. Diputada Hernando. ¿Ingresó una indicación? No, ella la había presentado hace bastante tiempo, de hecho la teníamos en un comparado nosotros, pero era al proyecto inicial, entonces estábamos viendo en dónde la metíamos, como no teníamos un texto todavía más o menos definido del refundido. Perfecto. Entonces por eso, pero se refiere al valor de las tenajes, pero ella probablemente lo explicará. Gracias,
presidente, por su intermedio, saludar a todo el mundo y decirle que una de las cosas que constatamos es que las ISAPRES no solamente estaban subiendo como lo hacen normalmente sus precios, sino que también reajustaron las primas GES, en circunstancias que todos sabemos que el costo que están teniendo por primas GES es bastante menor al que debería ser, y están teniendo unas utilidades bárbaras en relación a eso. Así que me parecía que no podía quedar ausente dentro de este proyecto el reajuste por primas GES, así es que lo había puesto como una indicación junto a los otros aumentos que están mencionados. Muchas gracias, diputada. Diputado Belolio. Perdón, entonces cuando se presente el texto más o menos definitivo, habría que, ahí vemos dónde tendría que ir el tema de las primas GES, ¿verdad? Sí, eso es. Sí, exacto. Ahí está. Ahí le di la palabra a Belolio, pero él tiene que... Ahí. Muchas gracias. No, lo que me pasa varias cosas. Primero, yo tiendo a concordar con lo que dice el diputado Crispi. La idea es, en un periodo de excepcionalidad, que estas primas no suban. Yo estoy en desacuerdo porque me parece además que es una mala idea y que además es contrario, es inadmisible, pero lo que se está proponiendo acá son dos cosas. Primero, después de una alerta sanitaria que podría durar hasta mucho tiempo más, no necesariamente 1 o 2 meses. Y de ahí se dice que son además otros 180 días y que, si no me equivoco, lo que pretenden además es que tenga efecto retroactivo. O sea, lo que yo estoy viendo es que a medida que avanza la discusión se hace cada vez más inconstitucional y por tanto no va a solucionar el tema que eventualmente se pretende solucionar, sino que simplemente se entrampa. Si lo que se quisiera es que hubiese una alza controlada, regulada, lo que hay que decirle a los señores senadores que aprueben el proyecto de ley que está en el Senado. Si lo que se pretende es que la prima GES y otra tenga justificación en el tema de su alza, que es lo que han fallado los tribunales cuando rechazan las alzas unilaterales porque no han sido debidamente fundamentadas. Pero esto lo que está haciendo es abriendo la posibilidad a una revisión extra por parte de las ISAPRE y no solamente cuando tienen que hacerlo una vez al año. Y en segundo caso, está de alguna manera tratando de decir que tiene efecto retroactivo y que además tiene una duración indefinida en términos de su fijación de precio. Ninguna de esas cosas son posibles de hacer en nuestra Constitución. Muy bien. Diputada Jimena Sandón. Presidente. Ahí estamos. En el fondo, como yo le dije al principio, el tema, esto fue visto por los asesores y conversando ahora, efectivamente la discusión está en como circunscribir. Yo entiendo lo que dice el diputado Ibáñez, pero tampoco podemos abarcar toda la historia, digamos, todo en una cosa tan amplia. Estoy con lo que vuelve a proponer el diputado Crispi y podría ser que tal vez sean alertas sanitarias decretadas por pandemia o epidemia. De alguna forma ahí también vamos, no sé qué le parece a los demás, vamos de alguna forma acotando el tema. Bueno, después opino. El diputado Andrés Celis. Su micrófono. Ahí sí. Sí, presidente, sabe que igual a mí me hace ruido dos aspectos. Claro, si esto va a entrar en vigencia desde que se decreta un estado de excepción, estado de catástrofe. Ese estado de catástrofe, en este caso el COVID, se originó mucho antes. Entonces yo me pregunto qué es lo que pasa con aquellas personas que no van a quedar cubiertas antes desde que se decretó el estado de excepción. Eso me hace ruido. Y lo otro, ¿por qué 180 es posterior al término de excepción y no 240 o 120? ¿Por qué se pensó en 6 meses? Esas son las dos dudas que tengo, presidente. Gracias. Muy bien. Ya. Yo sugiero lo siguiente, no hay más palabras. Yo sugiero lo siguiente, que se reúnen los asesores de nuevo. Ya hemos escuchado cuáles son los puntos de discusión que hay acá, los puntos críticos de las mociones.
Si alguien quiere hacer una indicación distinta, que también la puede hacer, y que en la próxima sesión que tengamos ya esté acordado definitivamente cuál es el texto que los mocionantes van a presentar en definitiva, porque vuelvo a repetir, los boletines se refieren, el texto de los boletines se refiere claramente, ¿cierto?, a estado de excepción constitucional de catastro, ¿cierto? Ambos. Solo el tercero del diputado Crispi, quien además hizo una intervención respecto al punto, se refiere a lo mismo. El tema de resolver el tema del el alcance posterior al cese del estado, ¿cierto?, de constitución, de excepción, y resolver el punto finalmente que no vaya a hacer cosas que finalmente, terminado el estado de excepción constitucional, la ISAPRE hagan una modificación unilateral de los planes, ¿cierto?, para recuperar el periodo donde quedaron exceptuados. Entonces, yo creo que hay que tomar esos resguardos. Yo creo que es interesante aquello. Entonces, si no hay ninguna palabra más, yo creo que levantaríamos la sesión y le dejaríamos esta tarea a los mocionantes. ¿Puedo? ¿Sí? Sí, Ana María, por favor. No, para que les sea más fácil a ustedes también después conocer el texto con la indicación de la diputada Hernández, etc., si ellos pudieran entregar este viernes, por ejemplo, o el jueves, la indicación, porque me da la idea de que hay un gran consenso en lo que van a redactar, ¿sí?, la señora Osandón con el señor Crispi, entonces que la tienen más o menos hecha, hay que agregarle una frase nomás, que si me la pueden mandar el jueves, cosa que hacemos comparado con esa propuesta, más la de la diputada Hernando, y eliminamos este comparado que tengo acá de las 3 columnas, de los 3 proyectos, que ya dejaría de ser el texto, ¿verdad? Entonces, cosa de poderlo compartir en la próxima sesión. Y es más, si ustedes también me lo permiten, se lo puedo mandar a las 2 personas que van a intervenir el lunes, para que conozcan ese texto y no empiecen a hablar de estos 3 textos que ya no correrían. Sí. No sé qué le parece. Yo solo entendí respecto a la indicación de la diputada Hernando, que ella lo iba a incorporar en el texto de forma adicional al texto definitivo. A lo mejor, para hacerla más expedita, a lo mejor debieran incluso incluir en eso la indicación de la diputada Hernando para hacer el texto definitivo y lo podamos avanzar, que esté allí incluida la indicación, o vamos a votar la indicación en forma separada. Es una definición que los mocionantes tienen que resolver en ese sentido, creo, ¿no? O hay que votar la indicación en separado. Sí, lo que pasa es que es un elemento adicional, el de las primas GES es un elemento adicional, y la diputada lo presentó como indicación, entonces sería agregar en un texto refundido algo que no existía. Perfecto. Entonces, yo creo que tendría que ser como indicación al texto que ellos presenten, que ustedes están de acuerdo en que había que incorporarlo donde, redactarlo donde corresponda. Tendríamos a la vista entonces la indicación de el refundido que hagan los mocionantes, más la indicación de la diputada Hernando. Ojalá el jueves para podérselas mandar a ustedes antes y también a los otros 2. Eso, ya. Y si hubiese otra que sea pertinente, también, porque nos fijamos periodo de, no me acuerdo en este momento si habíamos fijado periodo de indicaciones. No, porque acá. recién empezamos hoy día la discusión particular. Ah, de veras, tienes toda la razón. Pues si hoy día votamos, tienes toda la razón. Entonces, si alguien tiene alguna indicación, que también la presente, y también que lo resolvamos la próxima semana, porque esto es para que se resuelva ahora, no tiene sentido resolverlo en septiembre. Hay 2 personas que están pidiendo la palabra, José Miguel Castro y la señora Sandón. José Miguel Castro primero y después la diputada Sandón. Muy bien. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días a todos. No había tenido la oportunidad de saludarlos. Me gustaría que, por favor, se considerara que el comparado se hiciera llegar un poquito antes y también a los invitados que van a exponer. Ya se dijo un poco por la secretaria, pero también para que los invitados lo pudiesen conocer solamente eso. Por eso había pedido antes la palabra. Gracias. Sí. Esa es la idea que estaba hablando la secretaria. Todo eso en la medida que me manden el jueves las indicaciones para hacer el... Perfecto, muy bien.
Entonces dejemos Y hasta la el jueves. diputada Sandón también parece que Sí. quiere Entonces, pedir la palabra. para ser más preciso todavía, perdón, diputado Sandón, dejemos hasta el jueves cualquier indicación, ¿cierto? De tal manera que el viernes tengamos los textos definitivos para que lo podamos conocer todos el fin de semana y cuando lleguemos el lunes, luego a las presentaciones, podamos incluso votarlos en particular. ¿Me parece? Diputado Sandón. Sí, quería, por su intermedio, presidente, me gustaría preguntarle al Ejecutivo si, no sé si ahora o después se pudiera pronunciar sobre por qué el artículo transitorio no puede ser retroactivo. O sea, o si puede o no puede, me gustaría saber, dado lo que expresó el diputado Belolio. Sí. Porque hay un artículo transitorio y ahí estaría la retroactividad, entonces me gustaría saber eso. O sea, si el Ejecutivo nos pudiera decir por qué no a la retroactividad en este caso. Don Jaime González. Presidente, muchas gracias. Muy sencillo, por dos motivos. La primera, porque vulnera la ley sobre efectos retroactivos de las leyes. Y la segunda, porque el hecho ya sucedió, el hecho ya acaeció. Y muchas ISAPRES lo que hicieron fue enviar la carta de modificación del precio base del plan. Entonces, por mucho que la ley trate de modificar un hecho que ya acaeció, eso resulta sinceramente un imposible y además afecta la ley sobre efectos retroactivos de las leyes. Sobre el punto lo hizo presente también el señor superintendente de salud, por eso nosotros solicitamos que ese punto en particular sea revisado por los diputados mocionantes y busque una redacción que sea afín a la normativa vigente, sobre todo la ley sobre efectos retroactivos. Gracias, presidente. Muy bien. Diputada Cariola, diputado Ibáñez, diputado Belolio. Presidente, yo quisiera plantear un punto aparte de esta discusión, entonces no sé si les parece cerrar el punto y si me puede dar la palabra un minuto. ¿Al final o ahora? Al final mejor, para que cerremos este punto. Ya, muy bien. Diputado Ibáñez. Solamente mencionar que el efecto retroactivo de la ley se puede establecer por ley expresamente, o sea, no es que esté prohibida la retroactividad finalmente en términos genéricos, sino que específicamente se puede aplicar particularmente, si bien está expresamente señalada, expresamente también se puede aplicar de forma distinta. Muy bien, así lo entendemos, ¿cierto? Gracias por su aporte, diputado Ibáñez. Diputado Belolio. Ahí le di la palabra. Tiene que usted... Ahí sí. No, primero sobre la retroactividad. No, diputado Ibáñez. Se cortó su audio, diputado Belolio. Yo lo tengo dado. Me cortaron el audio. Me cortaron el No. audio. Ahí sí. Sí, probablemente fue sin querer, pero yo no he tocado el computador. No, lo que estaba diciendo primero sobre la retroactividad. Si quisiera hacerlo retroactivo, tendría que cambiar la Constitución, no solamente la ley. Y probablemente también tendría que cambiar algunos de los tratados internacionales, en donde se establece que simplemente no se puede hacer retroactivo el efecto de la ley. Especialmente en materia penal, digamos, pero en otro tipo de materias pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, yo lo que quería preguntar es en qué quedamos con el plazo para indicaciones, porque entiendo que se acaba de votar en general, quedamos con invitados para la próxima semana. Por tanto, me parece que también sería apropiado que después de escuchar a los invitados, también podríamos tener al menos un mínimo de plazo para poder presentar esas indicaciones. También es verdad. A ver, yo no quiero que la sensación de que estamos inhibiendo una visión especial sobre el tema. Yo creo que para los temas prácticos, tal vez de la secretaria, pudiese ocurrir que lo dejemos hasta el jueves y escuchamos, o sea, digamos, de forma para darle efectividad a cualquier indicación. Si alguien quiere hacer una indicación después de escuchar a las personas la próxima semana, podemos darle allí un plazo prudente, corto, acotado, para que este proyecto tenga sentido. Si no, no tiene ninguna lógica que les tiremos el chicle
hasta infinito. Y de ser así, pudiéramos dejar un plazo y se pueda presentar alguna indicación. Pero creo que eso pudiera ser la solución. Y eso, como lo vamos a votar el lunes próximo, pudiera ser hasta el martes próximo, martes, no sé, primera semana de junio, me parece que es ya, esa puede ser la fecha. No sé qué opinan el resto de los diputados. ¿Sí? ¿Estaríamos? Ok. Lo dejamos así entonces, diputado del Olio. Hasta el martes próximo. Hasta el martes próximo. Pero para hacerlo efectivo, para los que quieran hacer indicaciones adelantadas antes de escuchar a los intervinientes del próximo lunes, el jueves, para que la secretaria lo pueda tener a disposición y los podamos ver, ¿cierto?, con anticipación, dada la conversación que hemos tenido hoy día o la discusión. Perdón, entiendo que la próxima semana es distrital. Entonces, esto sería el martes después de que vinieran los invitados, en definitiva. ¿Va a ser distrital? Tengo entendido que es distrital la próxima semana, pero depende de los comités. O sea, en definitiva es el martes después del lunes que vengan los invitados, es que ustedes van a tener el plazo. Eso es. Así, dependiendo de la movilidad que tengan. Muy bien. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, diputado Sandón, ¿quiere usar la palabra? ¿No? Bien, entonces la dejamos a la diputada Carol Cariola, que nos había pedido la palabra anteriormente. Diputada Cariola. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, primero decir que me voy a incorporar de forma permanente a la Comisión de Salud, así que estoy muy contenta por eso. Ya llevo bastantes años contribuyendo a esta comisión y evidentemente me pone muy contenta poder incorporarme nuevamente. Pero hay un punto, presidente, que no alcancé a decir en los puntos varios, estaba en otra reunión antes de incorporarme, que me parece importante y por eso le pedí estos minutos, y que tiene que ver con que es algo que también planteé en la sala hace algunos días, y tiene que, pero en particular en salud me interesa por sobre todo a propósito de la coyuntura que estamos viviendo, y es que de todos los oficios de fiscalización que se han enviado tanto por esta comisión como también por aquellos oficios de fiscalización que hemos enviado los parlamentarios de manera particular, y yo por lo menos acá tengo oficios desde el 6 de mayo solicitando, por ejemplo, los protocolos adoptados por el Instituto Nacional del Cáncer para la hospitalización y los nuevos ingresos durante la pandemia. Hemos enviado al director del Servicio de Salud Metropolitano Norte solicitando los protocolos adoptados en el Instituto Psiquiátrico para la hospitalización e ingresos de pacientes psiquiátricos en medio del COVID. También solicitamos al director del Servicio de Salud Metropolitano Norte medidas y protocolos adoptados para la pandemia del COVID en el Hospital San José, en relación a varios puntos que hemos estado fiscalizando a través de los mismos funcionarios que nos han entregado información, a través de visitas inspectivas, pero que sin embargo todos estos oficios y otros que no los voy a leer todos sobre el Hospital Metropolitano, sobre el Hospital Félix Bulnes y otros, no han sido respondidos, presidente. Y la verdad es que yo le quería pedir utilizar sus buenos oficios como presidente de la comisión, o quizás derechamente enviar una carta de reclamo por parte de la Comisión de Salud hacia el Ministerio por el hecho de que hasta ahora por lo menos los oficios solicitados por los parlamentarios no son respondidos. Yo estuve revisando varios de los oficios que se han solicitado desde la Comisión de Salud y tampoco han sido respondidos. Entonces, nosotros como comisión necesitamos tener estos insumos, tenemos muy pocas facultades de fiscalización, son limitadas, me refiero, y frente a eso, presidente, me parece fundamental que podamos hacer este llamado de atención, porque de lo contrario, el que hagamos oficios, el que solicitemos información a solicitud de los propios usuarios, de los trabajadores y trabajadoras de la salud, sobre todo en el contexto en el que estamos, se vuelve inoficioso, valga la redundancia, se vuelve en contra de nuestra labor legislativa y de nuestra labor de fiscalización. Entonces, quiero poner este punto nuevamente, presidente, no lo quiero seguir dejando pasar, porque ya son muchos los oficios, nosotros tenemos más de 15 oficios sin responder, y lo mismo respecto de la Comisión de Salud, que tiene
no los conté, pero tiene varios oficios también hacia el ministerio que no han sido respondidos hasta ahora. Muy bien, diputada, concuerdo con usted, eso ha pasado en forma reiterada, concuerdo absolutamente con usted. El diputado Rosas me ha pedido la palabra. ¿Sí? Diputado Rosas. Aviso que no estamos en varios, por si acaso. ¿Ya? Sí, no, solo respaldar lo que plantea Carol. Yo creo que los oficios que hemos enviado desde el verano, incluso unos advirtiendo temas de la pandemia, ni siquiera han sido respondidos. Ahora tenemos el camino alternativo, que es quejarnos, hacer la presentación a la Contraloría, porque todos los cargos ADP, dentro de sus funciones y dentro de sus obligaciones, está responder los oficios de fiscalización, y somos cámara fiscalizadora, junto con la Contraloría. Así que si podemos, si no hemos sido escuchados, tenemos que hacer la queja para que Contraloría inicie las acciones sumariales para todos los personeros que son ADP o que son autoridades de gobierno que no han respondido los oficios, porque ya va casi un semestre y creo que es francamente una irresponsabilidad. Sí. No quiero que entremos en otro punto, perdón, porque terminemos en lo que estábamos, porque, a ver, perdón que sea práctico, después le doy la palabra sobre el proyecto, don Jaime, o sobre este tema. Entonces, terminemos. ¿Quién va a liderar el nuevo texto para aclarar este tema, para quedar claro? ¿La diputada Sandón con los asesores? Para que nos pongamos de acuerdo. Esto se ha hecho la semana con los asesores también del diputado Quispe. Pero usted está como usted quiera, presidente. ¿Sí? La responsabilidad y tiene claridad quién se dirige sí, no hay problema. Perfecto. Así como lo habíamos hecho antes. Entonces, probablemente otros diputados, otros de los que han intervenido hoy día, quieran contactarse con usted también ahí para colaborar en la redacción. ¿Ya? Todo invitado, por supuesto. Exactamente. Muy bien. Le agradezco, diputada Osandón, en ese sentido. Entonces, para ser claro, en forma inoficiosa todavía, digamos en forma no oficial, hasta el jueves para hacer las indicaciones para que podamos tenerla el viernes con claridad junto al texto ya refundido que nos va a entregar la diputada Sandón para que lo tengamos así comparado. Escuchamos a las personas que quieren que han pedido intervenir. Dejamos un día después para el plazo y después vamos a ir a la discusión y votación en particular ya del texto. Muy bien. Para darle claridad al punto. Muy bien. Don Jaime González. Presidente, muchas gracias. En relación al punto planteado por la diputada Carol Cariola y el diputado Rosas, lo siguiente. Esta crítica ya había sido formulada con anterioridad ante la comisión, por lo menos un par de semanas. Nosotros nos pusimos a trabajar, en particular el suscrito, para revisar la cantidad de oficios pendientes que existían. Al respecto, hago presente que en el mes de abril se respondió a la Cámara de Diputados 332 oficios parlamentarios, en el mes de mayo 228 oficios parlamentarios y en el mes de junio 179 oficios parlamentarios. Incluso varios de ellos son oficios fueron contestados directamente a la comisión. Yo entiendo que puede haber un problema de coordinación porque la respuesta en otros oficios son en papel, en los que se refiere al Ministerio de Salud y a la Seremía de Salud. Es un tema que estamos tratando de resolver dada la pandemia, y en lo que se refiere a los oficios parlamentarios que van dirigidos directamente a los servicios de salud, lo que nosotros pedimos encarecidamente para que nosotros podamos hacerle seguimiento y dar una respuesta oportuna a los requerimientos honorables parlamentarios es que también sean enviados con copia al Ministerio. Muy bien. Perfecto. Una sugerencia, porque esto ya lo hemos conversado, pero una sugerencia al Ministerio. Ustedes cuando envían en papel el oficio, respuesta, lo hacen en un computador. Eso que está en forma virtual, mándenlo a la comisión. Entonces, nosotros lo podemos ingresar, en la medida que tenga una firma, lógicamente, y se ingresa como recibido, porque realmente yo no sé a dónde han ido esos papeles, porque en la Cámara no están, en la oficina del presidente no están, en la oficina de la comisión no están,
Entonces no sé a dónde han ido. Realmente yo confío, estoy segura que los han mandado, pero no sé a dónde. Entonces, mándenlos por correo electrónico y nosotros los metemos al sistema y está resuelto el problema. Muy bien. Lo importante es que tengan firmas, sí. Nosotros ya solicitamos eso a nuestra oficina de partes para que puedan agilizar el envío de medio electrónico. Muy bien. Agradecido entonces de todo, no habiendo ninguna otra palabra solicitada y no estamos en varios ya. Entonces, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.